Cómo pastorear el corazón de su hijo. Por Ted Tripp. Capítulo 9. Adopte los métodos bíblicos, tipos de comunicación. Muchas veces reducimos la crianza a 3 elementos: reglas, corrección y castigo. Podríamos ilustrar esto de la siguiente forma: en el libro se muestra un recuadro con solo estas 3 palabras: reglas, corrección, disciplina. La forma como funciona es que usted le da las reglas a sus niños, la fase de la corrección entra en juego cuando rompen las reglas y, en la fase de la disciplina, usted anuncia el precio a pagar por romper las reglas. Cada familia necesita reglas, corrección y disciplina, pero para muchos, tristemente, la comunicación llega hasta ahí. Este capítulo trata acerca de una rica dimensión de la comunicación, la cual debe ser la base y sostén de todo lo que usted diga y haga para proveer reglas, llamar a sus niños a cuenta y administrar la disciplina apropiada. El diagrama debe lucir así: en el libro se presenta otro recuadro, y en la parte superior estas 3 palabras: reglas, corrección y disciplina. Y en la parte inferior estas otras palabras: aliento, corrección, reprensión, súplica, instrucción, advertencia, enseñanza y oración. En muchas ocasiones he preguntado a grupos de padres qué porción de su comunicación en la crianza era realizada por medio de reglas, corrección y castigo en vez de estas ricas formas de comunicación. La mayoría de los padres admiten, rápidamente, que del 80 al 90% de su comunicación se basa en reglas, corrección y castigo. Tipos de comunicación. La comunicación debe ser multifacética y con una textura rica, pues debe incluir aliento, corrección, reprensión, ruego, instrucción, advertencia, enseñanza y oración. Todos estos elementos deben ser parte de su interacción con sus niños. Pablo le instruye, en 1 de Tesalonicenses 5, a modificar su hablar para suplir la necesidad del momento. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. 1 de Tesalonicenses 5:14. El asunto es que las diferentes condiciones en el oyente requieren diferentes formas de comunicación, porque usted puede hacer mucho daño cuando no discierne cuál es el tipo de comunicación apropiado para el momento. Recuerdo haber cometido el error de corregir a uno de mis hijos porque lucía descuidado. Él tenía 7 u 8 años. Me parecía que estaba desarreglado. No estuve equivocado en hablarle acerca de su apariencia, pero cometí el error de reprenderlo cuando en realidad necesitaba instrucción. Él no se estaba rebelando ni hizo nada que mereciera una censura. Simplemente necesitaba una instrucción paciente. Días después, al darme cuenta de que le había herido, tuve que pedir su perdón por mi reprensión inmerecida. Pasemos ahora a definir algunos tipos de comunicación. Ánimo. Los niños necesitan una comunicación diseñada para inspirarles y llenarles de esperanza y valentía. Un día hablé con un joven que había explotado en ira contra sus compañeros de clase y cuando se calmó, pudo hablar racionalmente. No vale la pena, dijo. No debiera jugar pues cada vez que juego alguien me enoja y esto pasa. Obviamente, este no era el tiempo para la reprensión. Este muchacho sabía que estaba equivocado y sentía su incapacidad de cambiar algunas características de su personalidad. Él necesitaba ser alentado con el hecho de que Cristo vino porque somos pecadores y estamos necesitados de Él. Una reprensión o aún la instrucción hubiese sido inapropiada en ese momento. Sus niños conocen el dolor que conlleva el fracaso. Ellos, como usted, encuentran que, muchas veces, las cosas no tienen esperanza. Usted les puede ayudar a determinar las razones de la desilusión y, por tanto, necesita ayudarles a comprender las promesas de Dios. Puede animarles a hallar la valentía, la esperanza y la inspiración que viene de Dios, quien se acerca a los quebrantados y contritos de corazón. Corrección. A veces, el niño necesita ser traído a conformidad con una regla, y la corrección es el remedio para arreglar algo que está mal, porque le da al niño una idea del problema y de lo que se puede hacer para corregirlo. La corrección ayuda al niño a entender las normas de Dios y le enseña a evaluar su conducta de acuerdo a esa norma. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos recuerda que la corrección es una de las funciones de la palabra de Dios. Una noche, mi esposa Margie estaba teniendo una conversación con nuestra hija. Fue una ocasión cuando el asunto que motivó la conversación se hizo secundario por lo que estaba pasando durante la misma. Nuestra hija estaba jugando el juego de la corrección como una profesional, asintiendo y haciendo los comentarios correctos. Sin embargo, mamá sintió que el corazón de Heather no estaba conectado a su cabeza. Margie comprobó sus sospechas al hacer varias preguntas inquisitivas e inmediatamente se dio cuenta de que Heather necesitaba ser corregida. Ella trató con la respuesta de Heather de acuerdo a Proverbios 9 y el contraste entre la manera que el necio y el sabio reciben la corrección.
Ella administró la corrección ayudando a Jeater a entender la norma de Dios y a evaluar su respuesta a la corrección en términos de esa norma. La resistencia de Jeater se derritió en un torrente de lágrimas y la conversación continuó de forma beneficiosa. Reprensión. La reprensión censura la conducta. A veces, su niño debe experimentar un sentido de alarma, choque y consternación por lo que ha dicho o hecho. Por ejemplo, siempre le hemos dicho a los niños que hay límites necesarios en la libertad de expresión y no debemos decirle a nadie que le odiamos o que queremos que muera o que sufra un accidente. Tales expresiones conllevan una reprensión fuerte y diríamos, con evidente alarma e indignación, es dañino hablar así y nunca quiero oírte decir algo semejante otra vez. A esto se añadiría otras formas de comunicación tales como la instrucción, el ánimo y la oración. Súplica. Este tipo de comunicación es intensa y con ahínco e incluye peticiones, solicitud, urgencia y aún ruegos. Sin embargo, no son los ruegos de un mendigo, sino más bien, son las peticiones intensas de un padre o una madre quien, entendiendo a su niño, las formas en que Dios actúa y la situación extrema del momento, está dispuesto o dispuesta a mostrar su alma en una rogativa sincera para que el niño actúe con sabiduría y fe. Es un tipo especial de comunicación que se usa en casos de gran importancia. En el pasaje de Proverbios 23, citado anteriormente, tenemos una idea acerca del ruego. Al leerlo, uno no puede evitar oír el intenso ruego que hay detrás de las palabras de Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón. He usado este tipo de comunicación al hablar con mis hijos acerca de la importancia de evitar los pecados sexuales, como la pornografía. En múltiples ocasiones les he rogado acerca del peligro de abrirse a la impureza y les he dicho cómo el pecado sexual denigra la imagen de Dios y no preserva su nombre como santo y glorioso. Además, les he advertido que una vida de desajuste sexual es un precio muy alto a pagar por unos momentos de excitación. He mezclado mis ruegos con el estímulo de que el disfrute del sexo bíblico dentro del matrimonio es más hermoso de lo que podemos imaginar. Usted encontrará un manual para esa conversación en Proverbios capítulo 5 al 7. Obviamente, no he tenido conversaciones como esta todos los días, pero los ruegos periódicos acerca de esos asuntos dan buen fruto. Instrucción. La instrucción es el proceso de proveer una lección, un precepto o información que ayudará a sus niños a entender su mundo. Como padre, usted está tratando con jóvenes que tienen grandes lagunas en su entendimiento acerca de la vida, por lo que necesitan información acerca de sí mismos y de otros y, además, necesitan entender el mundo de la realidad espiritual y los principios del reino de Dios. Sus niños necesitan un sistema en el cual pueden entender la vida. Los proverbios del rey Salomón son una fuente repleta de información acerca de la vida. El niño que comienza a entender la caracterización que hace Proverbios del necio, del holgazán, del sabio, del burlador y así por el estilo, desarrollará discernimiento acerca de la vida. Yo me maravillé viendo a mis niños interactuando con su experiencia de la escuela secundaria con una profundidad de entendimiento y una percepción que nunca conocí cuando yo estaba en la escuela secundaria. Ellos han podido evaluar sus respuestas en formas que yo no podía hasta que estuve a mediados de la veintena de años. ¿La razón? La instrucción en los caminos bíblicos les ha dado sabiduría. Esto es de lo que el Salmo 119 habla, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Salmo 119, 98 al 100. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Salmo 119, 104. Advertencia. Las vidas de sus niños están llenas de peligros, pero las advertencias los ponen en guardia contra esos peligros. Una advertencia implica hablar con misericordia, porque es el equivalente de poner una señal informando a los automovilistas que el puente se ha roto. Por tanto, nos alerta, de manera fiel, al peligro, mientras hay tiempo de escapar sin sufrir ningún daño. Un padre alerta puede capacitar a su niño para escapar del peligro y aprender en el proceso. Podemos decir que la advertencia preserva. Los siguientes proverbios contienen advertencias para el sabio y para el que discierne, 12:24, pero el perezoso será subyugado. 13:18, el que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra. 14:23, quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. 15:1, la respuesta agresiva echa leña al fuego. 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. 17:19, el que abre demasiado su puerta busca su ruina. 19:15, el holgazán pasará hambre. Esta es solamente una muestra de la lista de advertencias en el libro de los Proverbios. Una de las maneras más poderosas en que podemos advertir a nuestros niños es llenar sus mentes con las advertencias de la Biblia.
¿Cómo funcionan las advertencias? Una advertencia es simplemente una declaración de que A lleva a B. Por ejemplo, la pereza lleva a la esclavitud porque la persona que es perezosa termina en alguna forma de servilismo. La advertencia es una aplicación del principio de la siembra y la cosecha que vemos operando a través de las escrituras y, por tanto, advertir a sus niños no es un asunto de gritarles un dicho cuando salen de la casa para ir a otro sitio, sino familiarizarlos con el principio de la siembra y la cosecha que encontramos en las escrituras. En otras palabras, es pasar tiempo ayudándoles a comprender las declaraciones bíblicas de que A lleva a B. Eventualmente, ellos entenderán estas cosas y comenzarán a adoptarlas, y una vez que sus niños comienzan a apropiarse de estas verdades, sus actitudes y su conducta serán poderosamente influenciadas. Nuestra hija pasó la mayor parte de la escuela elemental en una pequeña escuela cristiana, pero luego fue a la escuela secundaria en una escuela pública de nuestra comunidad. Cuando la dejamos en la escuela el primer día, teníamos un nudo en la garganta, pues al verla pasar por las puertas de esta gran escuela, sabíamos que no conocía a nadie. En los días siguientes, las advertencias y el aliento de los proverbios fueron lo que la ayudaron a formar buenas amistades. Los proverbios advierten en contra de los necios, 14:7, y nos instruyen a mantenernos alejados de ellos. También identifican a los necios cuando declara que el necio muestra su necedad inmediatamente, 12:16, y cualquiera que propaga una calumnia es necio, 10:18. Estas y otras advertencias le dieron a nuestra hija la base para una discriminación sabia al formar sus amistades. Aunque nunca había estado en una escuela grande, la Biblia la preparó para tomar buenas decisiones. ¿Cómo funciona este proceso en la práctica? Ella tuvo conversaciones como esta: Tina, hola, tú eres la nueva chica, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Heather, Heather. Tina, hola, soy Tina. Comamos el almuerzo juntas. Te diré todo acerca de esta escuela. Heather, oh, está bien. Tina, ¿ves la chica que viene con la bandeja? Ella es Christine. Es muy popular y se cree importante porque usa ropas bien bonitas y su novio juega fútbol americano. No la soporto. Oh, hola, Christine. Esta es mi amiga Heather. ¿Qué está aprendiendo Heather? Que Tina es una calumnia, y aunque ella es la que se ha acercado a Heather, no es una persona en la que Heather puede confiar. Las ideas de Proverbios han preparado a Heather para hacer una evaluación acertada de esta chica. Las advertencias que ha recibido y que ha adoptado en su sistema de valores le han dado discernimiento. Enseñanza. La enseñanza es el proceso de impartir conocimiento o hacer que alguien aprenda algo. A veces, la enseñanza toma lugar antes de que sea necesaria, pero es más poderosa después de un fracaso o problema. Como un padre piadoso, usted tiene mucho que impartir. Usando el conocimiento de las Escrituras, usted puede enseñar a su hijo a comprenderse a sí mismo, a otros, a la vida, la revelación de Dios y al mundo y, por tanto, debe impartir, de forma activa, ese conocimiento a sus hijos. Oración. Aunque la oración no es comunicación con el niño sino con Dios, es un elemento esencial de la comunicación entre el padre o la madre y el niño. A menudo, nuestras ideas más penetrantes acerca de nuestros niños vendrán cuando ellos oran, pues entender lo que ellos oran y cómo oran es frecuentemente una ventana a sus almas. En la misma manera, la oración del padre o la madre provee instrucción y discernimiento para el niño. No estoy sugiriendo que ore para beneficio del niño, pero que reconozca que oír su oración comunicará su fe en Dios a su niño. Resumen. La idea es esta: la comunicación con sus hijos va a tomar muchas formas. Los ricos y sutiles matices de cada forma de comunicación esbozados anteriormente deben ser reflejados en su comunicación con los niños. Cada uno de los elementos de esta lista sugestiva, aunque no exhaustiva, estará entretejido con nosotros para proveer un rico tapiz de comunicación. Por ejemplo, usted puede suplicar en una forma que advierte o que alienta. O puede instruir en una manera que reprende o que corrige. Los elementos de la comunicación pueden estar tejidos en muchas maneras. Preguntas de aplicación del capítulo 9. 1. ¿Qué proporción de su comunicación está restringida a la parte superior de la figura 5, ver libro, página 85? 2. Cuando encuentra un problema en la casa, espera resolverlo con una nueva lista de reglas y castigos o con formas más plenas de comunicación. 3. Haga un bosquejo de cómo le hablaría a su hijo adolescente que parece haber robado dinero suyo, pero no lo admite. 4. ¿Cuáles son los temas de calidad de la relación que deben estar presentes si usted va a suplicar algo a su hijo en una manera exitosa? 5. ¿Cómo alentaría usted a su niño que ha fallado miserablemente, pero parece que genuinamente desea la ayuda de Dios? 6. De los 8 tipos de comunicación mencionados en este capítulo, ¿en cuáles es usted más hábil y en cuáles es usted menos efectivo?
7. Por último, la comunicación es un reflejo del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. ¿Cuáles son los asuntos de la abundancia del corazón que afectan su habilidad para comunicar efectivamente?